Saúl. Saúl aparece en la historia como un joven benjaminita de familia modesta, alto y de porte imponente, que en un día cualquiera sale a buscar unas asnas extraviadas sin imaginar que ese encargo ordinario lo pondrá en la senda del trono. Israel llevaba tiempo pidiendo un rey para parecerse a las demás naciones, y Dios, en su plan, lo señaló a él. Fue ungido en secreto por el profeta, recibió señales que confirmaban su llamado. Cuando el pueblo se reunió, su nombre surgió como elegido. A pesar de su estatura y de la impresión que causaba, regresó a casa con cierta reserva, consciente de que la grandeza sin obediencia pesa más de lo que ennoblece. No tardó en llegar la prueba. Jabes de Galaad fue amenazada y Saúl, movido por celo y por el Espíritu de Dios, convocó a Israel con firmeza. La victoria fue total, el reino se consolidó y las tribus se unieron en torno a él. En medio de la celebración, Samuel recordó a todos que, aunque hubiese rey, el verdadero soberano seguía siendo Dios, y que la fidelidad a su palabra sería el norte del trono y del pueblo. Con el tiempo, los filisteos se alzaron en número y fuerza. En Gilgal, el miedo empezó a corroer a la tropa y Saúl miró la hora con impaciencia. Samuel había indicado que se esperara para ofrecer sacrificio y buscar dirección. El rey, apremiado por la presión y la desbandada de sus hombres, no esperó. Ofreció él mismo el sacrificio. Cuando llegó el profeta, la desobediencia quedó expuesta y con ella, la primera gran grieta del reinado. No era solo un error táctico, era un corazón que quería asegurar el resultado sin someterse al ritmo de Dios. La promesa de una dinastía estable empezó a desvanecerse, aunque Saúl conservó el trono. En las campañas siguientes hubo actos de valor y episodios de confusión. Jonatán, su hijo, se distinguió por su arrojo contra los filisteos, pero el liderazgo de Saúl mostró impulsos que complicaron a su propio ejército, como un juramento precipitado que casi cuesta una vida en su propia casa. La tensión crecía. Por fuera parecía fuerte, pero por dentro comenzaba a gobernarlo la inseguridad. Llegó entonces la misión contra Amalek, un juicio antiguo que debía ejecutarse con precisión. La orden fue clara y completa. Saúl ganó la guerra, pero decidió preservar al rey enemigo y lo mejor del botín. Cuando Samuel enfrentó la escena, encontró justificaciones religiosas y utilitarias. Lo que parecía un matiz táctico resultó ser desobediencia abierta. La frase del profeta se volvió sentencia que atraviesa la historia: obedecer vale más que sacrificar. A partir de ahí, Saúl quedó confirmado como rey sin herencia duradera. No perdió la corona de inmediato, pero sí el favor que sostiene el corazón bajo el peso del poder. Ese mismo corazón, al sentirse observado y comparado, empezó a torcerse. Tras el rechazo, su espíritu se volvió tormentoso. Para aliviarlo, llevaron a palacio a un joven músico de Belén, y por un tiempo aquel arte calmó la inquietud del rey. Sin embargo, las victorias de Israel en el campo de batalla y el reconocimiento popular a ese joven despiertan en Saúl un celo que se convierte en espina. El relato no cambia de centro, sigue siendo la historia de Saúl, un ungido que no aprende a rendir sus temores. En lugar de volver a la obediencia, se aferra a la imagen y al control. Quiere asegurar el trono con la fuerza de su mano, como si la fidelidad de Dios se comprara con vigilancia humana. Esa espiral de envidia lo empuja a persecuciones, trampas y decisiones apresuradas que consumen su energía y desordenan su casa. El palacio se vuelve campo de sospecha. La autoridad que debía proteger empieza a herir. En esa carrera hacia abajo, ocurre la herida de Nob. Saúl, mal informado sobre la ayuda que los sacerdotes habían brindado sin malicia, responde con furia.
La violencia cae sobre inocentes, y el rey carga con una culpa que revela hasta dónde puede llegar un poder desanclado de la obediencia. No es una caída repentina, es un goteo de pequeñas concesiones, de excusas brillantes que encubren un corazón dividido. Mientras tanto, el silencio de Dios se vuelve más audible que cualquier ruido de guerra. Saúl busca respuesta y no la halla, no porque Dios sea inaccesible, sino porque él ha ido cerrando la puerta con cada acto de desobediencia. En la desesperación cruza una línea que él mismo había prohibido. Consulta a una medium en Ende. Ya no se trata de estrategia o de fuerza, sino de un rey que ha perdido el norte espiritual y que, buscando certeza fuera de la voluntad divina, encuentra confirmación de juicio y final. La última escena se dibuja en los montes de Gilboa. Los filisteos avanzan con ventaja, y la batalla se inclina en su favor. Los hijos de Saúl caen en combate, incluida la alegría guerrera de Jonatán, y el propio rey es herido. Cercado, sin salida honorable, se lanza sobre su espada para evitar la humillación del enemigo. No muere un cobarde, muere un hombre que empezó humilde y terminó atrapado por sus miedos. Tras la derrota, los filisteos ultrajan el cuerpo, pero los hombres de Jabes de Galaad, aquellos que en el inicio del reinado conocieron su salvación, arriesgan la vida para rescatar los restos del rey y de sus hijos y darles sepultura. Esa gratitud final es un hilo de luz que recuerda que el bien hecho deja memoria, incluso cuando el retrato general es trágico. La vida de Saúl, vista completa, es la parábola de un corazón dividido. No se trata de falta de dones. Tenía presencia, coraje y un llamado real. Tampoco de ausencia de oportunidades. Disfrutó de victorias, señales y advertencias claras. El eje fue siempre la obediencia. Cuando el temor al hombre pesó más que el temor a Dios, sus decisiones se cargaron de ansiedad. Cuando la reputación se volvió prioridad, cada corrección le sonó a amenaza. Cuando la envidia echó raíces, la misión dejó de ser servir al pueblo para convertirse en protegerse de las sombras. El poder, sin obediencia, es un arma sin guía. Una y otra vez, el relato muestra que el trono no se sostiene con fuerza, sino con rendición, no con sacrificios vistosos, sino con un sí quieto y constante a la voluntad de Dios. Por eso, incluso cuando otras figuras brillan a su alrededor, la historia mantiene a Saúl en el centro como advertencia viva. El mayor enemigo de un llamado puede no estar fuera, sino dentro. Para los cristianos, este recorrido tiene un significado profundo. Enseña que un buen comienzo no garantiza un buen final, que la unción y los dones no sustituyen al carácter, y que la obediencia cotidiana vale más que los gestos religiosos grandilocuentes. Muestra que el miedo al que dirán encadena, que la envidia de los éxitos ajenos envenena el liderazgo y que las pequeñas desobediencias abren la puerta a grandes caídas. También recuerda que Dios mira el corazón, no la estatura ni la apariencia, y que el arrepentimiento auténtico no es solo sentir pesar por las consecuencias, sino volver de veras a la senda indicada. La trayectoria de Saúl, con sus luces iniciales y sus sombras finales, actúa como espejo para cualquiera que tenga responsabilidades sobre otros: familia, comunidad, iglesia, empresa. Advierte que es posible ganar batallas públicas y perder la guerra interior, y que la verdadera seguridad no nace del control, sino de la confianza. La confianza que se desprende se puede decir en palabras sencillas y a la vez exigentes: obedecer es mejor que sacrificar. La fidelidad de todos los días vale más que la prisa por asegurar resultados. El corazón que teme a Dios se libra del yugo de la comparación. El poder se vuelve servicio cuando se somete a la voz del cielo, y la memoria que deja un líder no se mide por lo que retuvo para sí, sino por el bien que sembró y la gratitud que despierta. Saúl, primer rey de Israel, no es solo un nombre del pasado,
Es un aviso presente de cómo el orgullo y la impaciencia pueden torcer una vocación hermosa. Y, a la vez, su historia abre el anhelo por un reinado distinto, el que los cristianos ven cumplido en Cristo: autoridad con mansedumbre, fuerza con obediencia, trono sostenido no por la conveniencia, sino por la verdad y la gracia. Quien escucha esta historia con humildad aprende a velar por su propio corazón, a rendir el control y a caminar con pasos pequeños y firmes en la dirección de Dios, porque allí está la paz que Saúl perdió y la esperanza que no se avergüenza.